Bien, como decía chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de cuadrilátero. Y como también les dije en esta oportunidad, cada uno de ustedes tendrá que ir dando su aporte. ¿Cómo? Vamos haciendo la lectura y con mi ayuda vamos a ir dando algunas definiciones y aportaciones en el tema de cuadrilátero. Vamos a iniciar con Víctor. Víctor, por favor, lee el recuadro celeste. Fíjense que por lo que nos lee Víctor, sabemos entonces que dentro de las señales de tránsito vamos a tener reguladoras, es decir, que hay que cumplirlas porque hay que cumplirlas, informativas, nos van a brindar una información, o también tenemos las preventivas. Pero también nos están haciendo una pregunta: ¿a qué forma se asemeja cada una de las siguientes señales mostradas? Nosotros en el tema anterior hablamos sobre los polígonos. Sí, Vani, dígame. Lo dije en un principio, Vani. Hay que prestar más atención, página 121. Ok. Entonces me están diciendo que a qué forma se asemejan. Recuérdense que en la clase pasada nosotros hablamos sobre los polígonos, ¿no? Figuras planas, formada por lados, vértices, ángulos internos, ángulos externos, y que tenían una clasificación. Se recuerdan que podían ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, en fin. Reciben el nombre dependiendo del número de lados que tenga la figura. El asunto es que en este tema hablamos solamente de cuadriláteros, es decir, una figura geométrica que tiene solamente 4 lados. Y que si tiene 4 lados, entonces, por definición, y tomando algunos teoremas de los polígonos, porque se recuerden que en los polígonos hay un teorema que me dice que el número de lados es igual al número de vértices, que es igual al número de ángulos, ¿verdad? ¿Los recuerdan, no? Ya. Si estoy en un cuadrilátero que también es un polígono, tengo que traerme esa teoría para mi tema y decir que si el cuadrilátero tiene 4 lados, entonces, ¿cuántos vértices tiene? Pregunto yo, ¿cuántos vértices tendrá? 4, ok. Si tiene 4 lados, tiene 4 vértices. Entonces, ¿cuántos ángulos internos tiene? 4. ¿Y cuántos externos? 4. O sea, que tiene 4 de todo, ¿no? Wow, qué bien. Bien, entonces ahora seguimos con Matías. Matías, ¿podrías leer la definición de cuadriláteros? Muy bien, Matías. Fíjense que la definición de cuadrilátero de una vez me dice que es un polígono, es decir, me relaciona con el tema anterior. Cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, considerando que su interior puede ser convexo. Esa palabra de convexo, yo creo que la vimos en otro tema, ¿verdad? En el tema anterior hablamos de convexo. ¿Qué querrán decirme con convexo? Que los ángulos internos de ese cuadrilátero tendrán que ser cada uno menor a 180, ¿no? Por eso me dice que es convexo. ¿Y qué me querrán decir con no convexo? Uno solo de sus ángulos debe de ser mayor a 180 grados. Después me dice en todo cuadrilátero, ojo, en todo cuadrilátero convexo, convexo, mire que lo dice clarito. En todo cuadrilátero convexo se cumple que la suma de la medida de los ángulos internos es 360
60. Repito, la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero convexo tiene que ser de 360. Bien. Y en el no convexo, y yo creo que esta figura nosotros la conocemos, si yo sumo alfa, beta y tita, me debe dar X. Es decir, este angulito de aquí afuera es la suma de estos tres. Bien, luego me dice, clasificación de cuadriláteros convexos. Y tenemos paralelogramo y propiedades del paralelogramo. Y eso nos los va a leer Gianfranco. Y las propiedades del paralelogramo. Ok. Ok. Perfecto. Fíjense lo que nos está diciendo Gianfranco. Primero define lo que es el paralelogramo. Vamos a entender realmente lo que es el paralelogramo. Es aquel cuadrilátero convexo, es decir, que cada uno de esos ángulos internos tiene que ser menor a 180, por eso me dice que es convexo. Que tiene sus lados opuestos paralelos. Lados opuestos paralelos. Como tiene lados opuestos paralelos, por eso recibe el nombre de paralelogramo, de paralelo, ¿no? Paralelogramo. Y se cumplen unas propiedades. Los lados opuestos son congruentes. Bien, yo voy a hacer algunas marcas acá en el libro para que entendamos un poco a qué se refieren con eso de congruente. Bien, voy a marcar los lados paralelos. BC es paralelo a AD y AB es paralelo a CD. Por lo tanto, en el paralelogramo se cumple que si AD mide 5 unidades, entonces BC también tiene que medir 5 unidades. Por eso es que me dice que son congruentes, tienen las mismas medidas. Si AB tiene medida de 4 unidades, CD también tiene medidas de 4 unidades. Por eso es que me dicen que son congruentes. Ahora me dice, los ángulos opuestos son congruentes. Ok. Voy a hacer una marca aquí de ángulos. Y este va a ser el ángulo BAC. El ángulo BAC es opuesto al ángulo BCD. Están en posiciones opuestas, ¿sí? Por lo tanto, son congruentes. Si este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa. Y lo mismo sucede con los otros dos. Si este ángulo mide beta, entonces este ángulo de aquí también es beta. ¿Ok? A eso es lo que se refieren con que son ángulos opuestos congruentes. Voy a borrar un momento porque yo imagino que ya ustedes van entendiendo lo que yo estoy escribiendo allí. Y borro porque necesito hacer una marca ahora en las diagonales, porque me está hablando de las diagonales ahora. Y nosotros en el paralelogramo, por ser un cuadrilátero, tiene dos diagonales. Todo cuadrilátero convexo tiene dos diagonales. En el ejemplo que tenemos la diagonal AC y la diagonal BCD.
Donde ellas se cortan, se bisecan. ¿Qué querrá decir eso de que se bisecan? Lo que les quieren decir con que se bisecan es que se dividen en dos partes iguales, justo donde se cortan. En otras palabras, el segmento de B a O será igual al segmento de O a D. Y el segmento de A hasta O será igual al segmento de O hasta C. Es decir, van a tener la misma medida. Si aquí mide 3, acá también tiene que medir 3, porque ha sido dividido en dos partes iguales. A eso es lo que se refiere con que se bisecan. Bien, ya conocemos las propiedades del paralelogramo, pero estamos en la clasificación de los cuadriláteros convexos. Dentro del paralelogramo tenemos otra clasificación, que es la siguiente. Clasificación de los paralelogramos. Vani, por favor, lea las tres primeras. Gracias, Vani. Fíjense que tenemos el romboide. Es un paralelogramo cuyos ángulos consecutivos y lados consecutivos no son iguales, es decir, no son congruentes. No son congruentes. Rectángulo. Bueno, el rectángulo lo conocemos de mucho tiempo porque ya lo hemos trabajado, lo hemos estudiado muchísimo y sabemos que sus ángulos internos cada uno mide 90 grados. Creo que eso está muy claro, ¿no? Y luego tenemos el rombo, es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual medida. O sea que prácticamente estamos hablando de un cuadrado, donde todos sus lados tienen la misma medida también, ¿no? ¿Lo pensaron o no lo pensaron así? Y mira, después tenemos el cuadrado, que me dice, es un paralelogramo cuyos lados y ángulos internos son iguales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un rombo y un cuadrado? ¿Cuál será la diferencia entre el rombo y el cuadrado? Porque los dos tienen sus lados iguales. ¿Pero qué los diferencia? No, son iguales. La suma de sus ángulos internos son iguales. Pero tienen una diferencia. De verdad hay una diferencia. ¿Nadie sabe cuál es la diferencia? No, Vani, no, Vani. Les voy a decir cuál es la diferencia. Ajá. No, el rombo. No, pero es que estamos hablando de la diferencia entre rombo y cuadrado, y Dayana. Rombo y cuadrado. Ambos, el rombo y el cuadrado, en ambos, la medida de sus lados son iguales. Pero hay algo que los diferencia. Y les voy a decir qué es. El cuadrado, al igual que el rectángulo, sus ángulos miden 90 grados. Pero en el rombo, a pesar de que tiene los cuatro lados iguales, eso no quiere decir que sus ángulos midan 90 grados. Y esa es la diferencia entonces entre el rombo y el cuadrado. Bueno, seguimos con el trapezoide, Dayana.
Fíjense lo curioso, ¿no? Venimos hablando de paralelogramos que presentan lados paralelos, pero llegamos al trapezoide y el trapezoide me dice que es un cuadrilátero, es decir, es una figura que tiene cuatro lados, que es convexo porque sus ángulos internos ninguno mide más a 180, pero no presenta lados opuestos paralelos. Esa es la diferencia entre el trapezoide y los paralelogramos, porque los que acabamos de mencionar anteriormente, que son el romboide, el rectángulo, el rombo y el cuadrado, son paralelogramos, tienen lados opuestos paralelos, pero el trapezoide no tiene lados opuestos paralelos, ¿ok? Bien, lo que tenemos a continuación son unos simples ejemplos, no los voy a tocar porque eso lo podemos trabajar nosotros en el libro de actividades. Quiero que continuemos con las definiciones y pasemos al trapecio. Y en el trapecio lo va a leer Saniru, lo que aparece en el recuadro celeste. Saniru, por favor, lea lo que está en el recuadro celeste. Paralelo. Hasta allí, Saniru, hasta allí, hasta allí, hasta allí, hasta allí. Muy bien, fíjense. Vamos a empezar a diferenciar. Trabajamos paralelogramo. ¿Quiénes eran los paralelogramos? Romboide, rectángulo, rombo, cuadrilátero. Tienen lados opuestos paralelos. O sea que tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Dos pares. Aquí tengo el par A y A y aquí tengo el par B y B. Tengo dos pares de lados paralelos. Eso sucede en los paralelogramos. Luego vimos el trapezoide. Ningún lado es paralelo, ninguno. Pero cuando pasamos al trapecio, nos damos cuenta que hay un par de lados opuestos que es paralelo, pero solamente un par de lados. Esa es entonces la diferencia entre el trapecio y los paralelogramos. En los paralelogramos hay dos pares de lados opuestos paralelos. En el trapecio lo que hay es un par de lados opuestos paralelos. Y dentro de sus elementos tenemos la base, que se pueden conocer como base mayor y base menor, ¿ok? Aquí no lo están diciendo, pero posiblemente en algún ejercicio usted se puede conseguir. En el trapecio ABCD, su base mayor mide tanto y su base menor tanto. ¿Quién será la base mayor y quién será la base menor? Ok. La base mayor, lógicamente, es la que tiene mayor tamaño, en este caso AD, y la base menor, BC. Justamente esas bases, la mayor y la menor, son paralelas. Los otros dos lados, que serían AB y CD, no son paralelos. Dentro del trapecio, uno tiene la altura. La altura usted la puede tener partiendo del vértice B hasta la base mayor o partiendo del vértice C hasta la base mayor, ¿no? En cualquiera de los dos, usted estaría describiendo la base. Y el trapecio tiene mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, la mediana es una línea horizontal que se traza dentro del trapecio, pero que debe de tocar, escuche bien, debe de tocar los lados paralelos justo en la mitad de cada uno. Es decir, que si este lado no paralelo mide 6 y esto es mediana, entonces aquí tengo 3 y aquí 3. Y si por casualidad este lado que no es paralelo mide 8 y esta recta es mediana, entonces aquí tengo 4 y aquí 4. Es decir, que la mediana divide
a los lados no paralelos en dos partes iguales. Luego tenemos la clasificación de los trapecios y para eso me va a ayudar Jean-Pierre. Comience con el trapecio isósceles. Me dice entonces que el trapecio isósceles es aquel trapecio cuyos lados no paralelos son de igual longitud. Es decir, el lado AB tiene que tener la misma medida que el lado CD. Por eso es que es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Pero esos dos lados iguales tienen que ser los lados no paralelos. ¿Qué también se cumple entonces en este trapecio isósceles? Que la suma de alfa y beta, la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. Igual sucede del otro lado, ¿no? La suma de estos dos ángulos me tienen que dar 180 grados. Luego tenemos el trapecio escaleno. Fabiana, por favor, trapecio escaleno. Aquel trapecio cuyos lados laterales son de diferente longitud. Es decir, los lados no paralelos son de diferente longitud. Sin embargo, igual se sigue cumpliendo que la suma del ángulo alfa y beta es 180 y la suma del ángulo gamma y tita también es 180. Me voy a detener un momento acá y voy a preguntarle, Dayana, clasificación de los paralelogramos. Ah, ya. ¿Qué características tienen los paralelogramos, Jimena? Otra característica, ¿por qué realmente son paralelogramos? Sus lados son iguales. A ver, no entendí muy bien. Fabiana, característica de un paralelogramo. Sus ángulos internos son de igual medida. Eso solamente sucede en el cuadrado y en el rectángulo. Dayana. Eso, que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. De ahí viene la palabra paralelogramo. Porque tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Bien, y luego vimos el trapezoide. Y la característica del trapezoide es que ninguno de sus lados son paralelos, ¿no? Y yo preguntaba, si el rombo y el cuadrado, en ambos hay lados iguales, ¿qué los diferencia? Cada uno, ¿no? Y en el rombo, no necesariamente mide 90 grados. Muy bien por Fabiana, muy bien por Jimena. Perfecto. Veo que se va entendiendo el tema. Muy bien. Seguimos. Y ahora estábamos hablando de la clasificación de los trapecios. Luciano, ¿por qué se llamarán trapecios? ¿Qué característica tiene el trapecio, Luciano? Luciano, ¿sí me escucha, no? Sí, Luciano. Escuchamos su intervención.
Ah, ya. Bueno, pero lo tienes en pantalla. Bien, Aldair Arteaga, característica entonces del trapecio. Sí, del trapecio, característica. O sea, sus lados no son paralelos, entonces ya no es trapecio. Si no tiene lados paralelos, eso será trapezoide. Si no tiene lados paralelos. Gianfranco, ¿qué diferencia tengo entre un trapecio y un paralelogramo? Gianfranco, ¿sí me escuchó? Ok. Diferencia entre el paralelogramo y el trapecio. A ver, ¿qué diferencia consigues tú? Y fíjense que yo hice mucho hincapié precisamente en esa diferencia. Dayana, paralelos, ¿no? Y el paralelogramo tiene los dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? Esa es la diferencia. Y lo repetí muchas veces, lo dije. Paralelogramo, dos pares de lados opuestos paralelos. Trapecio, un par de lados opuestos paralelos. Esa es una diferencia que hay entre el paralelogramo y el trapecio. Ahora, dentro de la clasificación de los trapecios, Víctor, ¿por qué tenemos el trapecio isósceles? ¿Por qué se le dice isósceles? Porque sus lados no paralelos son de igual longitud. Y el trapecio escaleno, Marcus, ¿por qué es trapecio escaleno? ¿Qué característica tiene ese trapecio escaleno? Gianfranco, trapecio escaleno, porque los lados laterales, es decir, los lados que no son paralelos, son de diferente longitud, no de igual longitud, Marco. Es de diferente longitud, por eso es que es escaleno. El isósceles es el que sí, los lados que no son paralelos son de igual longitud. Bien, veamos entonces ahora las propiedades de los trapecios. Para eso nos va a ayudar Fabiana. Fabiana, lee primero la propiedad A. Fíjense lo que me está diciendo, que la mediana es paralela a las bases. Es decir, es paralela a la base mayor y paralela a la base menor. Y que ella es igual a la semisuma de las longitudes de las bases. Es decir, que tomo la base, a ver, voy a tomar la mayor, AD, la base AD, lo voy a escribir aquí, más la base menor BC. Como es la semisuma, entonces quiere decir que es dividido entre 2. Y eso me va a dar entonces la mediana MN. Si esto no aparece en su libro, por favor cópielo, ¿sí? Porque aquí en pantalla no aparece. Por eso se lo estoy colocando yo, ¿no? Para que usted tenga allí, ya. Si les aparece, bacán, si les aparece, chévere. A mí no me aparece aquí, por eso lo estoy colocando, ¿no?
Bien, sigo entonces ahora con la propiedad B. Sigue Fabiana, léeme la B. Bien, me está diciendo que existe un segmento que une los puntos medios de las diagonales y que es paralelo a la base mayor y la base menor. Es decir, el segmento PQ es paralelo a la base mayor y paralelo a la base menor. Y me dice que para poderlo calcular solamente tengo que hallar la semidiferencia de las longitudes de las bases. Por lo tanto, PQ tendrá que ser igual a la base mayor AD menos la base menor BC dividido entre 2, porque me dice semidiferencia, es la mitad. Bien, entonces ahí tenemos también aparte de la clasificación de los trapecios, las propiedades de los trapecios. Bueno, lo que viene a continuación son unos ejercicios. Importante, las aplicaciones. Observen esta aplicación. En todo paralelogramo A, B, C, D, se cumple que las proyecciones. Mire, usted tiene un paralelogramo acá arriba y sus proyecciones hacia una recta horizontal. Estas líneas que están acá, la línea A, la M, la D y la B, se conocen como líneas proyectantes. Las líneas proyectantes. Entonces se cumple que la suma de la línea proyectante A más B será igual a la línea proyectante M y N, a la suma de M más N. ¿Okay? Luego tenemos en todo cuadrilátero la medida del ángulo formado por dos bisectrices interiores, bisectriz interior y bisectriz interior. ¿Por qué sé que son bisectrices? Ha dividido el ángulo en dos ángulos iguales, alfa, alfa, beta, beta, son dos bisectrices. ¿Qué se cumple? Es igual a la semisuma de las medidas de los otros dos ángulos del cuadrilátero. Es decir, que si yo quiero conocer el valor de X, sumo el ángulo tita, el ángulo omega y lo divido entre 2. Eso es lo que me está diciendo que es X. Pero esa X está formada por dos bisectrices internas, ¿ok? Ahora lo vamos a ver con dos bisectrices externas. A ver qué pasa. En todo cuadrilátero, la mediana del ángulo formado por dos bisectrices exteriores de ángulos consecutivos. Mire, aquí tengo bisectrices exteriores, ¿sí? Bisectrices exteriores. Es igual a la semisuma de la medida de sus correspondientes ángulos interiores adyacentes. Es decir, que no son los otros dos ángulos, no se están refiriendo a este ángulo de aquí y este de aquí. No, cuando me dice adyacente, me dice que es mi vecino, el que tengo de lado. Entonces, si aquí tengo el ángulo bisecado, su vecino de al lado está aquí, es tita. Y el vecino de al lado de alfa y alfa es omega. Ese es su vecino de al lado. Por eso me dice adyacente. Se refiere a su vecino de un lado, no a su vecino de enfrente, sino al de al lado, para que lo entienda mejor. Por lo tanto, el ángulo que se forma por esas bisectrices exteriores será igual a tita más omega dividido entre 2. ¿Ok? Espero que eso esté muy claro. Pero de todas maneras, para recordar, Dayana, características de los paralelogramos. Ok. Jimena,
¿Qué diferencia un paralelogramo de un trapecio? ¿Y el paralelogramo cuántos tiene? Correcto, esa es la diferencia. Víctor, clasificación de los paralelogramos. Diferencia entre rombo y cuadrado, Matías. Gianfranco. Los ángulos del cuadrado son de 90 y el de rombo no necesariamente tiene que ser de 90, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Ya. Bueno, chicos, excelente la clase del día de hoy. Ya nos corresponderá entonces el día de mañana trabajar nuestro libro de actividades. El día de hoy trabajamos toda la teoría y el día de mañana continuaremos con todas las actividades del tema.